Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cintia Cruz y me tocó hacer una exposición, un resumen breve de lo que son los procesos cognitivos básicos. A continuación, les presento mi trabajo. Muy bien, les presento mi trabajo sobre procesos cognitivos básicos. Como parte de la materia didáctica y procesos cognitivos, voy a hablar sobre lo que son los procesos cognitivos básicos y mi nombre es Cintia Clemencia Cruz Castrejón. Muy bien. Aquí los estímulos los captamos a partir de la atención. Nos llama la atención algún estímulo. En el caso de la información que nos presentaba el doctor, nos hablaba un ejemplo sobre la atención que captaba la lectura. Captaba nuestra atención. Posteriormente hacíamos una percepción de del texto, de las palabras, y intervenía la memoria para poder identificar las palabras y el reconocimiento de las mismas. Se hacía una evocación o una actualización del conocimiento, ya sea que evocáramos alguna información o palabras que antes las hubiéramos visto o actualizábamos ese conocimiento con información que no conociéramos, entonces agregábamos y actualizábamos ese conocimiento. También intervenía lo que era la percepción más las experiencias. Y al final le dábamos una elaboración del significado. Es decir, toda la información que nos daba sobre lo que eran los procesos cognitivos lo interpretábamos a partir del significado que nosotros le dábamos a toda esa información y todo lo significativo que pudiera resultar, llegando a lo que se conoce como una metacognición. La definición de cognición, bueno, nos dice que es una palabra ya muy vieja del español y que tiene un origen latino. Cognición nos habla de conocimiento y es el proceso por el que las personas adquieren conocimientos. Dentro de la psicología cognitiva es el que se ocupa del análisis, la descripción, comprensión y explicación de los procesos cognitivos por las que las personas adquieren, almacenan, recuperan y usan el conocimiento. Y el objeto o el objetivo es el funcionamiento de la mente, las operaciones que realiza y el resultado de las mismas. Muy bien, nos dice que los procesos cognitivos se dividen en procesos básicos y procesos superiores. Dentro de los procesos cognitivos básicos se encuentra la sensación, la percepción, la atención y la memoria. Y bueno, nos menciona también de qué forma está conformado los procesos cognitivos superiores, que sería el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. De esos, bueno, no vamos a hablar ahorita, vamos a hablar solamente de los procesos cognitivos básicos. El primero es la sensación. La sensación es el primer paso que se da a nivel cognitivo. Es la información que nos llega del entorno y van a intervenir procesos neurológicos que van a involucrar un órgano sensorial, definiendo el órgano sensorial como una vía neurológica que reacciona a alguna forma de energía, un canal de información que detecta los estímulos físicos y los transmite al cerebro. Muy bien, continuamos hablando de la sensación y nos dice que su captación va a estar determinada por umbrales. Va a haber diferentes tipos de umbrales. Tenemos en primer lugar el umbral absoluto, que es el que se va a encargar de determinar cuál es la cantidad mínima para que podamos percibir un estímulo y la cantidad máxima que podemos tolerar para recibir un estímulo.
Esto va a depender de la intensidad del estímulo y del estado psicológico del individuo. Él nos hablaba del ejemplo de una mamá que está atenta al llanto de su bebé o la intensidad de los estímulos que se pueden percibir dentro de una guerra. Y tenemos el umbral diferencial, que es el que nos va a dar la diferencia de intensidad del estímulo para notar que va a haber un incremento o disminución del estímulo. Es decir, es el que nos va a decir cuando un estímulo ya cambió, pasó de, por ejemplo, un estímulo visual a un estímulo auditivo. Ese es el que nos va a dar esa diferencia. Bueno, y aquí está una gráfica de dolor en cuanto al umbral. Luego nos habla que también va a haber una clasificación dentro de los órganos sensoriales. En primer lugar están los órganos, los exteroceptores, que son, bueno, los mayormente conocidos, que es el gusto, el olfato, la vista, el tacto y el oído. Y, bueno, nos menciona también que el otro tipo de órgano sensorial son los interoceptores, que son los encargados de percibir la información o los estímulos que provienen del interior de nuestro cuerpo. Nos habla de los propioceptores, los interoceptores, los del equilibrio. Okay. Continuamos con la percepción, que es la organización e interpretación de la información que va a provenir del ambiente. Es una representación consciente del entorno y es la organización, interpretación, análisis e integración de los estímulos con apoyo del cerebro. Aquí la diferencia que nos daba es que la sensación va a ser la forma de captar el estímulo y ya la percepción ya va a ser propiamente la organización, la representación, la interpretación que nosotros podamos darle a ese estímulo. El siguiente dentro de los procesos cognitivos es la atención, que es la capacidad de seleccionar la información sensorial. Se va a ver influenciada por la fatiga, el estrés, diferentes emociones, trastornos de la conciencia, afectividad y daño cerebral orgánico. La atención a algunos estímulos se va a poder automatizar debido a su constante repetición y a la inversa, algunos estímulos van a aumentar la atención. En este tipo de estímulos automatizados nos habla, por ejemplo, del respirar, del caminar, donde ya no se tiene que gastar tanta energía porque son estímulos que constantemente estamos procesando. Y bueno, los que hay que darles mayor atención, por ejemplo, es en cosas nuevas que tenemos que ir aprendiendo y que no se nos olvide. Y bueno, dentro de la educación nos habla que la atención va a ser el despliegue que realiza el estudiante en el transcurso de su actividad de aprendizaje y se va a ver influenciada por la selección, pero también por la concentración. Aquí nos habla mucho sobre la importancia de hacer un aprendizaje significativo para el estudiante. Bien, nos habla también la importancia de la concentración dentro de la atención y nos dice que es el aumento de la atención sobre un estímulo en un espacio de tiempo determinado. El aprendizaje significativo es más eficiente en el aprendizaje y la atención se educa, se desarrolla, se entrena intencionalmente, logrando niveles altos de plasticidad cerebral, que es algo que se tiene que fomentar mucho dentro de la escuela. Ahora vamos con la memoria, otro de los procesos cognitivos básicos, que es la capacidad de almacenar información y potencial para recordarlo. Nos va a permitir analizar y ordenar la información que recibimos del exterior para recuperarla en el momento que se desea. Se tienen diferentes memorias, sensorial, a largo plazo, a corto plazo, trabajo, semántica, autobiográfica, etc. Continuando con la memoria, nos dice que va a ser un proceso representativo o una
representación en el momento intermedio entre la memoria y la imaginación, lo que nos va a dar una imagen reproducida de un objeto, que es el inicio de la abstracción y la generalización. Okay. Aquí nos habla de que hay un momento muy importante dentro de la memorización, que es en el momento en que el alumno va a poder hacer una abstracción y de ahí partir a la generalización, que es en donde interviene la memoria y la imaginación. Es un momento muy importante también dentro de la educación porque vamos a dejar atrás todos los aspectos de memorización que anteriormente se fomentaban mucho en la escuela. Aquí la importancia es generar en el alumno que llegue a ese momento, hacer una abstracción de toda la información que se le está dando y que a partir de ahí pueda hacer una generalización y particularizar cada aspecto que va aprendiendo. También esa es una actividad mental o un conjunto de procesos conscientes destinados a retener, evocar y reconocer los hechos pasados en estrecha relación con el interés de la atención. Dentro de este proceso cognitivo hay otros subprocesos que ayudan a la memoria, que son la fijación o la grabación, conservación o retención y la reproducción. Dentro de la fijación o grabación nos dice que va a ser a través del cual las estimulaciones que el estudiante recibe van a quedar plasmadas en forma de huellas cognitivas mnémicas y su resultado va a ser la fijación de lo nuevo. Su éxito va a depender de la dosificación de la información, grado de complejidad, su significación por el estudiante. El siguiente es la conservación o retención. Aquí nos habla de que estas pueden ser transformadas por otras huellas cognitivas y va a ser un proceso que va a permitir las huellas cognitivas que han sido fijadas. Aquí, por ejemplo, nos decía que esto es un subproceso dinámico que puede estar influenciado o se va a ver influenciado por nuevas huellas cognitivas que a su vez van a transformar a las nuevas y a las que ya estaban almacenadas. El siguiente subproceso es la reproducción. Este nos dice que va a permitir la actualización de las huellas cognitivas que se han fijado y conservado. Se va a poder efectuar en forma de reconocimiento y en forma de recuerdo y va a estar integrada por 3 momentos, que es la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Bien. La memoria, como nos dice, tiene 3 momentos. Entonces, la memoria sensorial va a ser la que va a percibir sin conciencia. Es la que percibe todo lo que llega de manera inmediata. Tiene una duración de medio segundo. Va a ser el primer filtro de la información donde se va a guardar todo dependiendo de la atención. Si es un estímulo que no nos genera ningún tipo de atención, va a pasar desapercibida. Pero si nos llama la atención, va a pasar a la memoria a corto plazo, donde va a permanecer mediante la repetición constante, lo que va a llevar a una memoria a largo plazo. Es decir, nos llega un estímulo y dependiendo si nos llama o no la atención y por medio de la repetición va a pasar a una memoria a corto plazo. Igual va a tener un tiempo determinado y también por medio de la repetición y la significación va a pasar al último tramo, que es la memoria a largo plazo, que va a consolidar más adelante lo que es el aprendizaje. Posteriormente tenemos la memoria a corto plazo, donde nos dice que va a retener pequeñas cantidades o unidades de información, que son hasta 7 elementos y que van a ser aquellos necesarios para la supervivencia. Y por último tenemos la memoria a largo plazo, que es el fin último de todo este proceso, que es donde se va a almacenar todos los conocimientos, sentimientos y procedimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Muy bien, y con esto termino mi exposición.